presupuesto 2012 ya ingresó a la legislatura, está siendo estudiada por los distintos legisladores de los distintos bloques y tiene que debatirse y aprobarse antes de fin de año. Nos acompaña Abel Buil, diputado electo por el Frente Amplio Progresista. Buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ¿tienen bastante conocimiento de las partidas que se destinaron para cada área? No, sí, por supuesto. El presupuesto fue presentado fuera de término, pero con todas las partidas bien discriminadas. Siempre nosotros creemos que es un presupuesto insuficiente porque sabemos que la provincia de Buenos Aires hace muchos años que tiene un déficit estructural y que no lo puede solucionar. Un poco porque muchos de los recursos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires hoy, no solamente la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires es la que más pierde porque ella produce el 38% del Producto Bruto y sin embargo recibe solamente el 20% en coparticipaciones. Siempre sí, el tema central. Es un tema que a resolver, que es muy difícil de resolver porque para reformar la ley de coparticipación federal que se habían comprometido todas las fuerzas políticas ya en la reforma del 94 de la Constitución, daban tiempo hasta el año 96, o sea, 2 años para reformar la ley de coparticipación. Estamos en el 2011 terminando y no se ha podido lograr porque es una ley que necesita la aprobación de todas las legislaturas de cada una de las provincias. Entonces hay un tironeo, pero nosotros lo que sostenemos es que el gobierno no se quede con la plata de las provincias, sino que deje de recibir la caja que hoy maneja el gobierno central y que se reparta a cada una de las provincias, y fundamentalmente la provincia de Buenos Aires. Entonces, recibimos un presupuesto que nosotros podemos estar de acuerdo en que es un presupuesto que avanza en temas como educación, salud, servicios sociales, hay un aumento, pero es un aumento del 28 o 30%, que es más o menos lo que nosotros entendemos que es el crecimiento que tiene la economía, y fundamentalmente es por el impacto inflacionario que se disimula un poco porque nosotros vemos que siempre los ingresos en la provincia de Buenos Aires son insuficientes cuando miramos la tabla de los gastos siempre. Sí. Y bueno, en el presupuesto 2012 también nos habla de 107.000 millones de pesos de ingresos contra 113.800, casi 114.000 millones de gastos. Entonces siempre vamos atrás gastando más de lo que ingresa y hay un déficit crónico. Por ejemplo, yo te digo que con respecto al 2011 aumentó la administración gubernamental, seguridad, educación, pero lo que más aumenta es la deuda. La deuda aumenta al 125%, porque la provincia de Buenos Aires hace 2 años renegoció la deuda con la Nación, que es la deuda más importante que tiene en este momento, y tomó el año 2010 y el año 2011 como 2 años que no se iba de gracia, que no se iba a pagar, pero en el 2012 tenemos que pagar, y tenemos que pagar cerca de 10.000 millones de pesos, que es entre capital e intereses, es un montón de plata que a la provincia de Buenos Aires le cuesta poder hacerse cargo de esta deuda. Más este presupuesto y todos los sectores que piden mayores aumentos en comparación al año pasado. Bueno, otra diferencia que nosotros tenemos, pero no solamente con este presupuesto, con los otros presupuestos anteriores que me ha tocado a mí analizar, es que siempre nos dibujan un presupuesto que nosotros creemos que está subestimado. Está subestimado el crecimiento de los ingresos y está subestimado los gastos. ¿Por qué? Está subestimado porque toma de base el presupuesto nacional, que nos habla de un 9% de inflación y un crecimiento del 5,1%, cuando nosotros creemos que con el arrastre de este año, si va a terminar en el 8,5% de crecimiento, va a ser más del 5% de crecimiento, y la inflación tampoco creemos que sea del 9%, nosotros creemos que la inflación real está arriba del 20%, por eso los ingresos pues terminan siendo, cuando se hace la proyección de fin de año, son mucho más de lo que proyectó en el presupuesto 2011. O sea, hay una diferencia. Se había proyectado el 17% y termina siendo del 38% los gastos, y los ingresos del 39%. Siempre se gasta más porque, entre otras cosas, lo que no tiene es la pauta salarial, cuando todos sabemos que en marzo, cuando
empieza la discusión salarial fundamentalmente con los docentes. Con los docentes, claro. Todos los años se da un aumento importante porque si no, no empiezan las clases y aparte Sí. todos los empleados estatales se suman al mismo porcentaje que se arregla con los docentes. ¿Y el mayor incremento en este presupuesto 2012 lo tuvo educación? Sí, ahí se tiene un 28,8%, teniendo en cuenta la estructura de previsión social, si no llega al 32%, si sacamos el IPS. Sí. Que se da un poco, ya lo sabíamos esto, porque lo había anunciado el director general de escuela el año pasado cuando discutimos esto, el aporte, que es el ingreso universal por hijo, provoca que haya más chicos en el colegio, un poco por interés a cobrar este ingreso de los padres y también por la vida vegetativa que va creciendo la cantidad de alumnos. Y hay un proyecto que todavía no se terminó, que es el proyecto de hacer los jardines infantes para incluir a los chicos de 5 años, de la sala de 5 años, Sí. Que es obligatoria. Bueno, esto empezó hace unos años y se va implementando de a poquito, se va gastando también en una parte de estructura de jardín infante, que la verdad que la mayoría de las veces no se financia con el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, sino que se financia con el presupuesto nacional. Diputado, ¿hay más de un 20% de aumento en las matrículas? Esto lo dijo Oporto. Más o menos era lo que se calculaba cuando discutimos esto por noviembre del año 2010. No sé si se alcanza a ser el 20%, pero hay un aumento importante en la cantidad de alumnos. Puede seguir subiendo en realidad. Esto puede llegar a subir, pero también bueno, una tendencia era que antes la mayoría iba creciendo la educación privada con respecto a la pública, Sí. y ahora se frenó un poco. Esto es un dato nuevo, que hay una tendencia a que hay más mantenimiento de alumnos en las escuelas públicas. Diputado, y otra cosa, en las áreas de salud o en infraestructura, ahí también hubo un incremento notable, digo, ¿no?, en comparación a lo que fue el presupuesto 2011. Yo no sé si es tan notable, más o menos en las mismas medidas que se aumentó el presupuesto 2011 con respecto al 2010, es lo que aumenta ahora 2012 con respecto al 2011. O sea, la proporción es muy parecida. A pesar de que me pareció bueno cuando estuvo el ministro de Salud, que por lo menos hizo una presentación quinquenal de un plan de salud. Nosotros vemos que el 70 hospitales tiene la provincia de Buenos Aires, Sí. 70 hospitales. Y yo que conozco y recorro los hospitales provinciales, fundamentalmente acá en La Plata, yo no veo gran inversión en infraestructura, los veo muy parecido a como estaban hace 15 años atrás, esta es la verdad. O sea, solamente se va a invertir en 20 UPAs, que es una unidad de pronta atención, Sí. Que es algo metálico, que se hace rápido, creo que en 25 o 30 días ya está listo, y lo están implementando en el conurbano fundamentalmente. Van a ser los primeros 4 este año, uno que se inauguró hace poco en Lanús, que tuvo la presidenta, y en Avellaneda, y ahora sigue Almirante Brown, 3 de febrero y San Fernando. Esto durante este año, y así durante los años venideros hasta llegar a 20, y la mayoría son en centros urbanos muy grandes del conurbano. Pero eso no es un hospital, o sea, nosotros queremos que se mejore la calidad de los médicos, pero también Sí. la edilicia de los hospitales, que hace muchos años que los vemos prácticamente iguales y algunos en retroceso. Y con el resto de los ministros que estuvieron en la Cámara de Diputados, ¿cómo fue el encuentro? No, siempre ¿En muy seguridad, amable. por ejemplo? En seguridad va a estar mañana. Mañana a las 14 horas tenemos al ministro Casal, y nosotros vamos a hacer hincapié en el tema de la ministra de Obras Públicas. Queremos saber el plan de obras públicas. Fundamentalmente yo del interior soy bastante quejoso en el sentido de que no vemos una fuerte inversión de obra pública en la provincia de Buenos Aires, y menos en el interior de la provincia. Realmente el estado de las rutas, tanto las nacionales, que el accidente que tuvimos ahora en la Ruta 7, Sí, que yo transito cuando vengo de mi pueblo, o vengo por Junín por la Ruta 7 o voy por la Ruta 5, y las dos es bastante caótico y muy peligroso, fundamentalmente de noche. Nosotros necesitamos que eso se haga autopista, lo había prometido el expresidente Kirchner por el año 2006, y sin embargo están en el mismo estado de siempre.
Y en eso nosotros creemos que no hablan de un plan de regionalización, sin embargo no vemos que se haya hecho una inversión importante en obra pública. La mayoría del presupuesto de la provincia de Buenos Aires se va en sueldo. Se gasta demasiado, para mí humilde entender, se gasta mucho en sueldos y en servicios sociales, o sea, es lógico, policía, médicos, los docentes, pero me gustaría que fuera mucho más eficiente el gasto público. Me parece que deberían ser mucho más en obra y menos en el gasto administrativo. Encima, en el año electoral vimos que se gastó mucho en publicidad también, bastante millonario el gasto. Yo creo que necesitamos que vaya la ministra de Obras Públicas, el presidente del Banco Provincia, IOMA, son cuentas de mucho dinero, como también la incorporación de la caja del Banco Provincia, que es deficitaria, al presupuesto de la provincia, donde van a terminar todos los bonaerenses haciéndose cargo del déficit de la caja de los empleados del Banco Provincia. Es un tema bastante delicado, también si es justo o no que todos paguemos los déficits de algunas cajas. Sí. Hoy, como está planteado el presupuesto, ¿puede ser aprobado con rapidez? Digamos, la idea es hacerlo ahora en noviembre. Yo creo que sí, porque después de que el gobierno tuvo el apoyo que tuvo con semejante resultado electoral, es muy difícil nosotros de la oposición oponernos. Aparte es un instrumento que los ejecutivos necesitan. En mi caso, yo soy de Rivadavia. Nosotros somos gobierno y creemos que una potestad del Ejecutivo, y nos gusta siempre, lo charlamos con los concejales de la oposición, que nos acompañen, pero que nos den la herramienta que es el presupuesto que se necesita para funcionar, y aparte nosotros como opositores para controlar, porque lo que pasó el año pasado con el gobierno nacional, que no hubo presupuesto, manejó con mucho más discrecionalidad todos los egresos del gobierno nacional, así que es mejor tener un presupuesto, siempre es mejor tener un presupuesto. El ministro de Economía, cuando nos visitó, lo vi muy predispuesto a algunas propuestas que le hicimos desde los bloques opositores. Dijo que estaba abierto a recibirla, a armar una comisión especial para tratar fundamentalmente en el tema de la ley impositiva, de la reforma impositiva. Nosotros hemos a veces votado en contra de algunas reformas impositiva de este gobierno porque aumentaban demasiado, y en la estructura impositiva que tiene la provincia de Buenos Aires es muy alto el porcentaje de ingresos brutos, que no es un impuesto muy progresista. Ahora, la reforma que se propone, si bien es cierto que es más justa, es más equitativa porque aumenta los impuestos patrimoniales, en el caso del inmobiliario rural, que está muy retrasado, el inmobiliario urbano, los lotes que están vacío y también a los country, pero también no dejamos de pensar que es un nuevo aumento y una nueva presión a los bonaerenses, siendo la provincia de Buenos Aires la que más presión impositiva tiene de todo el país. Entonces, si bien estamos de acuerdo que hay que aumentar estos impuestos, bueno, pero bajame por otro lado algunos otros. Y estuvo de acuerdo en al menos en evaluarlo, ¿no? Estuve de acuerdo en armar una comisión y discutir el tema para modificar algunos, inclusive el tema de que uno pueda denunciar al vecino y cobrar una recompensa. Creo que eso hubo consenso en la comisión de presupuesto de ambos, tanto del bloque oficialista como muchos de los bloques opositores, en que no pasara y modificárselo, sacárselo al presupuesto. ¿Se va a debatir en diputados cuándo? ¿El 17 de noviembre? Es una posibilidad, o el 17 de noviembre o el 24 de noviembre, pero la idea es aprobarlo antes de la nueva conformación del nuevo cuerpo legislativo, o sea que antes del 10 de diciembre o antes del 7 de diciembre esté aprobado. ¿Y sería en ambas cámaras el mismo día o eso es lo que todavía puede ser que lo aprobemos en diputados en una semana y la otra semana se trate en senadores, o si ven que no hay tiempo y el 24 hay que tratarlo en conjunto en las dos cámaras, puede suceder que el mismo día se trate en las dos cámaras. Diputado Will, muchas gracias por venir. Por favor, gracias. Nos vamos a la última pausa. Cuando volvamos vamos a estar en compañía de Javier Pacharotti, presidente del Consejo Deliberante de la UNA.